Buenas, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar un ejercicio de programación modular y arreglos unidimensionales en DEP-C. Muy bien, en primer lugar, el ejercicio propuesto nos dice que elaboremos un menú con algunas opciones trabajando con arreglos unidimensionales y ocupando algunas funciones que las tenemos aquí en el área de prototipos, como ustedes pueden observar. Ubicamos entonces primero las librerías Stadio.h y Stream. Luego el área de prototipos que ya conocemos y nuestro programa principal, declarando primero las variables y el arreglo unidimensional que vamos a ocupar en todo nuestro programa. Entonces vamos a presentar un momento. Aquí te lo tenemos. Este es el menú de opciones con el que vamos a trabajar. Operaciones con arreglos unidimensionales. La opción 1 es para la lectura del límite de elementos que va a tener el arreglo. La opción 2 para leer los elementos desde el teclado introducidos por el usuario. La opción 3 es para la inserción de un elemento en el arreglo. La opción 4 es para la modificación de un elemento del arreglo. La opción 5 es para eliminar un elemento de un arreglo. La opción 6 es para ordenar el arreglo ya sea ascendente o descendentemente. La opción 7 es para la presentación de los elementos que tiene el arreglo y la opción 8 para salir. Entonces, analicemos el algoritmo. Presentamos el menú de opciones, como ya lo indicamos, y le pedimos al usuario que seleccione una opción. Entonces leemos en este caso OP. Y vamos a ocupar un switch con los diferentes casos que van a darse en el transcurso del programa. Primero, como dijimos, para darle un límite a nuestro arreglo, para la lectura del límite de los elementos. Entonces vamos a ir a la función límite. En la función límite dice, presentamos primero al usuario, ingresa el número de los elementos, del límite de los elementos que va a tener el arreglo, y luego lo leemos. Y simplemente vamos a presentar un mensaje que diga el arreglo tiene tantos elementos. Entonces seleccionamos la opción 1 y nos pide que ingresemos el límite. Vamos a poner un 5. Y el arreglo tiene 5 elementos. Esa sería la primera parte. Regresamos a nuestro programa principal. El caso 2, en la opción 2, es para leer los elementos desde el teclado. Entonces, en el caso 2 vamos a tener las dos funciones. Y le puse la tercera para que ustedes puedan observar que los elementos ya están dentro del arreglo. El límite del arreglo, la lectura de los elementos del arreglo y la presentación del arreglo. Antes que eso, vamos a observar la función leer arreglo. En la función leer arreglo tenemos una variable entera i que vale 0, que va a ser menor que el limitante y que va a aumentar según hagamos este bucle. Entonces, con este bucle vamos a ir introduciendo valores ahí para que se almacenen en el arreglo. Y para presentarlo solo es como un ejemplo para que ustedes observen que ya están almacenados. Para presentarlo, simplemente los elementos que ya están introducidos dentro del arreglo los mostramos en la pantalla. Entonces tenemos así el límite de los elementos, que vamos a poner un 4. Elemento 1, 2, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Y los tenemos en pantalla. Volvemos a nuestro programa principal. Muy bien, la tercera opción de nuestro programa es la inserción de un elemento dentro del arreglo. Es el caso 3 que lo tenemos a continuación. Igualmente yo estoy ocupando las funciones antes llamadas para que podamos simplemente vamos a introducir arreglo. Ocupando ya las funciones leer arreglo y límite de arreglo y leer arreglo, ahora simplemente vamos a decir, primero presentamos en la pantalla, ingresa el nuevo elemento y leemos el elemento que nos introduzcan, que yo lo voy a almacenar en la variable dig1. Entonces vamos a decir, tenemos una limitante que ya la introducimos en el programa, entonces tenemos a de la posición del limitante, que es el máximo valor que puede tener, le vamos a introducir el valor dig1 y limitante va a aumentar en un valor para que podamos presentarlo luego en este caso. Con esta sentencia lo que hacemos es ingresar un elemento al final del arreglo.
Entonces presentamos los elementos del arreglo, todos los elementos que ya introducimos antes, más el elemento que lo introducimos al final, y como la limitante ya aumentó en un valor, entonces no hay ningún problema en la presentación. Entonces este es el caso 3. Introducimos el límite, los elementos, ingresamos un nuevo elemento y ahí los tenemos. Muy bien. Caso 4. En el caso 4 nos dice que modifiquemos un elemento. Vamos a ir igualmente en nuestro switch, simplemente llamamos a las funciones y las funciones nos tienen que devolver valores que los vamos a presentar luego. Entonces llamamos a la función modificar arreglo porque las demás ya las hemos observado. Muy bien. Modificar arreglo. En modificar arreglo primero presentamos en la pantalla el mensaje introduzca la posición del elemento que desea modificar. Y lo leemos y lo almacenamos en la variable que yo tengo, dig2. Y luego en el mensaje siguiente va a decir introduzca el nuevo elemento. Entonces, ese nuevo elemento que lo introduce por teclado, ese nuevo elemento va a ir almacenado directamente a A de la posición dig2. Es decir, primero introducimos la posición en la que queremos que se introduzca ese valor. Y luego ponemos el nuevo valor, ya el valor numérico que va a tener, lo introducimos en la posición que ya la leímos. Entonces, caso 4. Cuatro elementos. Vamos a modificar. Recordemos que en los arreglos las posiciones van desde el 0. Entonces queremos modificar el último elemento. En este caso sería la posición 3. Y vamos a ponerle un valor de 8. Y tenemos nuestro arreglo. Sigamos con el menú principal. El caso 5 es la eliminación de un elemento del arreglo. Ya tenemos las funciones antes mencionadas y vamos a ver la función eliminar arreglo. Muy bien, en la función eliminar arreglo presentamos un mensaje en pantalla que dice ingrese la posición del elemento que desea eliminar. Leemos esa posición del elemento, que en este caso yo lo almaceno en la variable dig3. Y antes que nada, yo en mi programa voy a hacer que la limitante disminuya un valor. ¿Eso por qué? Porque al disminuir la limitante un valor, vamos a hacer que un elemento obviamente va a tener que desaparecer. Entonces, disminuimos la limitante un valor. Y ahora, decimos, queremos eliminar, por ejemplo, tenemos un arreglo de 4 elementos y queremos eliminar el elemento 1, o sea, el segundo elemento del arreglo. Entonces decimos, introducimos por teclado la posición 1 y ahora, este proceso. A de la posición 1, que en mi caso yo puse, ahora va a tomar el valor de A de la posición 1 más 1, es decir, va a tomar el valor del que le continúa. ¿Cómo podemos decir? Por ejemplo, tenemos un arreglo 0, 1, 2, 3. Queremos eliminar el valor 1, que está en la primera posición. Entonces, esa posición ahora va a almacenar el valor que tiene la posición siguiente. Es decir, todo se corre un espacio y como ya le disminuí un valor a la limitante, entonces solamente me va a presentar un valor menos al que tenía al principio. Entonces vamos. Eliminamos un valor. Ingresamos 4 elementos. Queremos eliminar el segundo elemento, que sería la posición 1. Y ya nos presenta los demás elementos del arreglo. Regresamos a nuestro programa principal. La opción 6 es la ordenación del arreglo. En este caso la ordenación del arreglo yo lo voy a hacer por el método burbuja. Lo vamos a observar en este momento.
El resto de las funciones ya son las que hemos trabajado antes. Muy bien. Ordenar arreglo. Decimos primero en la pantalla, digite 1 para ordenar ascendentemente y digite 2 para ordenar descendentemente. Entonces vamos a leer una opción que nos van a introducir por teclado, que yo la voy a almacenar en la variable dig4. Entonces abro un if. Si es que dig4 toma el valor de 1, vamos a entrar a este bucle. Y si no, si es que dig4 toma el valor de 2, vamos a hacer otra operación. Digamos, queremos ordenarlo ascendentemente. Dig4 va a valer 1. Entonces abrimos una sentencia repetitiva. Declaramos una variable i que va a tomar el valor de 0 y que va a ser menor que la limitante. Y mientras hagamos este proceso, va a seguir aumentando. Dentro de esta hacemos un nuevo bucle. Declaramos una variable j que va a valer i más 1. Es decir, tenemos la primera posición del arreglo y vamos a tener otra variable que va a significar la segunda posición del arreglo si comenzamos desde el principio. Entonces, tenemos un arreglo, un elemento y el siguiente que se simbolizaría como i y j. Entonces decimos a de la posición i, es decir, el primer valor que tomamos, si a de la posición i es mayor a de la posición j, entonces vamos a intercambiar los valores. ¿Cómo hacemos esto? Declaramos una variable auxiliar que va a almacenar el valor de la variable a de la posición i. Entonces intercambiamos. Cambiamos de lugar. Ahora a de la posición i va a valer a de la posición j. En este momento se estoy eliminando el valor que tiene actualmente a de la posición i y le estoy poniendo el valor a de la posición j. Pero como ya lo tenemos almacenado en una variable auxiliar, simplemente ahora decimos que a de la posición j va a tener el valor que antes tenía a de la posición i. Eso es en sí la forma de ordenación por el método burbujas. Vamos buscando valores y si es que estos son mayores que el que los precede, los vamos ubicando al principio del arreglo y los almacenamos hasta mover todos los valores y tenerlos en forma ascendente. Y simplemente si queremos ordenarlos de forma descendente, cambiamos el signo. Cambiamos el signo de la sentencia, este signo, lo cambiamos de ubicación, es decir, solamente se van a mover si es que en cambio es menor al que estamos analizando. Igualmente con el mismo proceso. Ahora vamos a observarlo. Ingresamos 4 elementos en desorden y los vamos a ordenar primero ascendentemente. Y ya los tenemos ordenados ascendentemente. Ahora los quiero en orden descendente. Están ubicados en orden descendente. Finalmente, en nuestro menú la opción presentar arreglo. Vamos a la función presentar arreglo. Declaramos una variable i que vale 0 y que va a ser menor que el limitante. Y que va a ir aumentando mediante hagamos este bucle. Simplemente presentamos a de la posición i y aumentamos 1. A de la posición i y aumentamos otro. Lo presentamos ahora. Ingresamos un límite. Introducimos los valores. Y nos presenta el arreglo. Finalmente, ya no queremos continuar con este menú, queremos salir. El programa nos da una opción para salir, que es el caso 8. Introducimos el valor. Y salimos del menú. Si en el caso de que hay un error al ingresar datos y no ingresamos el valor correcto, ingresamos una palabra o una letra en vez del valor que corresponda, el programa nos va a dar un error, que es el default que estoy ocupando al final del menú. Y el system pause simplemente para hacer una pausa en el programa.